Bueno, Otto, ¿estamos listos? ¿Estamos en sus manos? Adelante. Bueno, damos gracias al Señor por este tiempo, por su misericordia y por su gran amor que nos permite y ha obrado sobre nuestra vida para poder transmitir bendición a otros hermanos. Y vamos a orar un momentico aquí. Padre, te damos gracias por este tiempo, por este día. Gracias, Señor, y te pedimos que tu palabra no regrese vacía y que estas enseñanzas sean guardadas en los corazones y produzcan un fruto en abundancia sobre cada vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos el de nuevo Espíritu Santo para transmitir esta palabra, que tú traigas en la memoria cualquier situación que podamos compartir y transmitir a nuestros hermanos, que sean edificados, que sea una posta transmitida, Señor, para que muchos puedan ayudar a otros, Señor, y a sí mismos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Perdón. Bueno, algo importante que quiero decirles a los que nos están escuchando ahora y los que posiblemente van a ver los videos después, que aprovechen estas charlas, este taller, para que puedan trabajarlo en sus vidas. Que no lo dejen pasar como algo más, sino que lo pongan en práctica. Como queda en video, lo pueden repetir y repetir y sacarle todo lo que puedan sacarle. Si tienen inquietudes, me pueden llamar y con mucho gusto hablamos de sus inquietudes. Para eso estamos. Pero por favor, sáquele provecho en la sanidad de su corazón, en la sanidad de su alma. Por la experiencia que llevo, muchas personas, muchos hermanos lindos, queridos, que adoran y aman al Señor, son personas que están muy heridas y necesitan de sanidad y restauración. La situación es la siguiente. Vamos a hablar primeramente de la situación física. Si usted se hace una herida, se corta una mano o cualquier cosa y no se cuida, no se curó, esa herida abierta va a generar, van a caer unas bacterias. Esas bacterias van a infectar la herida. Y si usted no le coloca antibiótico, esa herida se puede agangrenar y ese miembro se puede perder, o sea, tienen que cortarlo. Y si no lo hacen, usted puede morir. O sea, ese es el camino de una herida que se infecta a nivel físico, pero a nivel espiritual ocurre exactamente lo mismo. Usted tiene una herida que no sana en su corazón. El problema es que muchas veces usted tiene una herida que le está saliendo sangre, usted sale corriendo al médico, pero hay heridas en su alma que usted no les pone cuidado. Usted las deja pasar y después dice, no, pues eso hace tantos años que eso sí, esto fue algo del pasado, eso ahorita no tiene importancia. Pero resulta que eso del pasado es lo que está infringiendo, está operando en su vida hoy, está dando un fruto en su vida. Espiritualmente, hay muchas personas actualmente, muchas personas cristianas que andan por ahí, de pronto de iglesia en iglesia, o fijas en una iglesia, que están enfermas espiritualmente, que están enfermas emocionalmente, que están enfermas psicológicamente por situaciones del pasado, por heridas del pasado, y no le prestan atención a sus heridas. Yo he tenido problemas con liderazgo, con discípulos míos, en plena confianza. Ha sido tanto el proceso de ellos y la confianza que llegamos a tener y vimos como que estaba muy bien, que algunos de ellos lo ordenamos pastores. Tuvimos una parejita en Medellín que los ordenamos, pero cuando fueron ordenados se manifestaron muchas cosas en su corazón y tristemente los perdimos. O sea, nos tocó quitarle la cobertura porque entraron en un tiempo de rebeldía y situaciones terribles. ¿Por qué? Porque eran personas heridas que no habían manifestado nada. Habían estado allí, pero cuando vino una ordenación, cuando vino algo espiritual, el enemigo vino a operar en esas raíces y se manifestaron muchas cosas que estaban ocultas. Entonces tenemos que mirar eso. Hay mucho liderazgo que se ha abortado precisamente por eso, porque pensamos, los pastores, los maestros, pensamos que la gente está bien, pero cuando se imponen las manos se manifiestan cosas que no habían sido sanas en sus corazones y que ellos nunca reflejaron eso. Siempre hubo una apariencia y resulta que cuando hay esa impartición y se manifiestan muchas cosas. Entonces debemos buscar siempre la sanidad. Por ejemplo, si tú tienes una semilla,
y la siembras, esa semillita te va a dar una planta. Esa planta va a crecer y te va a dar pues van a salir ramas, van a salir hojas y finalmente van a salir frutos. ¿Sí? Entonces resulta que usted sembró una pepita de naranja, le creció la naranja, le salieron las ramitas, las flores y le dio naranjas, pero usted dice, yo no quiero naranjas en este árbol, yo quiero mangos. Entonces usted le quita las ramas esperando que le broten mangos y entonces salen otra vez las ramas y otra vez le salen las naranjas. Pero dice, no, voy a cortarla del tronco. Y usted le corta el tronco del tronco y pasa un tiempo y resulta que otra vez crece el tronco y otra vez crecen las ramas y otra vez te da naranjas. La única forma para que ese árbol no te vuelva a dar naranjas es sacarlo de raíz y sembrar una nueva semilla. ¿Sí? Entonces, a nivel espiritual, eso ocurre. Tú estás dando mucho fruto de una raíz, de un pecado, de una situación, de una herida, y ese fruto ha perseverado por mucho tiempo, ¿sí? Y has caminado y has hecho procesos, pero nunca has ido a la raíz del problema. Es eso, ir a la raíz del problema, erradicar la raíz para que haya un cambio y haya una transformación. Eso es lo que es la sanidad interior o sanidad del alma. En Hebreos 3:7 habla acerca de los pastores que velan por el alma. El alma, lo más importante aquí es el alma, porque en el alma están los pensamientos, hablamos ayer, los sentimientos, las emociones, está todo lo que somos realmente nosotros, ¿sí? No es el cuerpo físico, sino lo que somos interiormente. Y allí es donde se albergan las heridas, donde se guardan las heridas y allí en el alma se generan los sentimientos y se generan las emociones, ¿sí? Allí es donde se generan situaciones. ¿Dónde fue donde se generaron principales sentimientos, emociones y formación en su carácter y en su personalidad? Cuando eras un niño. ¿Saben que el niño, desde que está en el vientre hasta los 8, hasta los 10, 12 años, que empieza su adolescencia, se forma, perdón, hasta los 8, 9 años, se forma una buena parte de la personalidad, lo que va a ser esa persona toda la vida. Entonces, esa formación es lo que va a transmitir toda su vida. Otro poquito va a ser en la época de la adolescencia, otra parte de su formación como personalidad, pero la esencia principal está en la niñez. Carlos Marx decía lo siguiente, deme un niño de 5 años y haré de él un comunista. Imagínense, Satanás trabaja en la niñez y en la niñez es donde puede dañar la personalidad de un ser humano para que esa personalidad sea totalmente dañina, destruida. Si usted ve aquellas personas que son asesinos, sicarios, personas que son despiadadas, usted pregunta por su niñez. ¿Qué pasó en su niñez? Abandonados de sus padres, violencia de sus padres, violencia de sus madres, abusos. Esa persona tiene dañado totalmente el corazón, tiene mucho resentimiento hasta el punto de que tiene una dureza en su corazón que no le importa matar. Es una persona muy dura. Entonces necesitamos sanar nuestro corazón y necesitamos ir importante. La sanidad interior, lo que yo he descubierto, lo que el Señor me ha mostrado personalmente a mí y lo ha hecho conmigo, es sanar cosas de mi niñez. Ahora, ¿vienen otras heridas? Lógico que sí, a lo largo de nuestra vida hay traiciones, hay abusos, hay violencia en el hogar, el esposo a la esposa, el padre al adolescente, entre amigos, o sea, hay situaciones que nos dañan, ¿cierto? Que nos hieren, pero la respuesta, eso no marca la vida como la marca la niñez, eso lo tenemos que tener muy en claro. Entonces, es importante en cuanto a la sanidad del alma, ir a la niñez, buscar toda situación, ir a la niñez, sanar la niñez. ¿Por qué? Porque la semillita que se sembró en la niñez y esa semillita ahora en la vida adulta está dando ese fruto, ¿sí? Y usted no quiere hacer lo que hace y se arrepiente, pero lo vuelve y lo hace. Está radicado en su personalidad. Por eso necesitamos sanar esas heridas. ¿Cómo se sanan las heridas? Lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, una de las esencias primordiales en cuanto a la sanidad, en la parte espiritual, en cuanto a la sanidad, importantísimo, es el perdón. El perdón. Esto es importante. Quiero colocar aquí una historia de una mujer que conozco hace muchos años. Ella fue una mujer que su padre no fue un buen padre y las abandonó. Y sufrieron mucho a causa de eso.
Ella tenía mucho resentimiento con su padre, mucha situación, mucho odio y cosas así. Un día hablé con ella, hablando, pues era muy difícil como entrar a charlar con ella, pero un día logré charlar con ella y le dije, mira, si tú quieres ser libre, tú tienes que perdonar a tu papá. Y ella me dijo lo siguiente, y ella ya era cristiana. Me dijo, pastor, así me vaya para el infierno, no lo perdono. Imagínense cómo estaba su corazón de dañado. Bueno, afortunadamente pasó el tiempo, cambió, perdonó a su padre, empezó una buena relación con su padre y las cosas cambiaron hoy en día. Entonces fue una bendición. Pero la clave fue el perdón. Ahora, ¿qué es el perdón? Yo he hablado con muchas personas. A mí una de las cosas con las cuales Dios empezó a trabajar fue en el perdón. No en perdonar, sino en pedir perdón, que es difícil pedir perdón. ¿Por qué? Porque nos enseñan el orgullo, todo lo que nos enseña el mundo y nos enseña la familia es contrario totalmente a la palabra de Dios. Es una locura. Por eso dice que para el hombre natural las cosas de Dios son una locura, ¿sí? Pero para las cosas de Dios es una esencia. Pedir perdón y perdonar. Eso está implícito en la palabra de Dios y eso es precisamente es el cuida del asunto de la salvación, el perdón. Por el perdón es que hemos sido justificados, ¿sí? Por el perdón justificamos, por el perdón recibimos salvación. Entonces, el perdón, vamos a mirar lo que significa el perdón. Encontré esta respuesta en diccionario y me pareció muy profunda. Es disculpar a otro. Entre paréntesis dice, justificar a una persona dando pruebas, razones y argumentos que constituyen la disculpa. Disculparlo por una acción considerada como ofensa, renunciando eventualmente a vengarse o a reclamar un justo castigo o restitución, optando por no tener en cuenta la ofensa en el futuro, de modo que las relaciones entre el ofensor perdonado y el ofendido perdonante no quedan más o menos afectadas. O sea, quiere decir que es un perdón total. Nos enseñó la cultura que yo perdono, pero no olvido. Y resulta que de acuerdo a la palabra es todo lo contrario. O sea, el perdón es en una herida física, cuando se sana y se restaura queda una cicatriz, pero la cicatriz no duele. No quiere decir que usted se va a hacer un lavado de cerebro y dice, esto no ocurrió en mi vida. Sí va a quedar una herida, pero una herida una cicatriz que no tiene ningún dolor, solo dejó una marca, ¿sí? O sea, es decir, no solo quedó totalmente olvidado, no, queda una cicatriz, pero no duele, no se infecta, no daña, no produce nada. Solamente es una huella que quedó de una historia, ¿sí? Entonces es importante saber que van a quedar unas heridas, pero que no van a quedar unas cicatrices, pero que no tienen ninguna situación con que van a afectar, con que van a supurar, con que van a infectarse o algo así. O sea, ese es lo que es el perdón, de acuerdo a la palabra de Dios. En el griego, la palabra perdón es dejar pasar. Aquí hay una revelación muy importante, ¿sí? En griego, la palabra perdón significa dejar pasar. O sea, dejar pasar algo que pasó y dejarlo como el agua que pasa y no vuelve a ser la misma. Está en un río y en el agua que se bañó nunca más se volverá a bañar. Es dejar pasar. Pero me llamó la atención lo siguiente, que en el hebreo se llama, escuche bien, en el hebreo se llama Pascua, pasar de largo. ¿Por qué? Porque el Señor, un juicio que venía por una situación, pasó el ángel de la muerte de largo, pasar de largo, Pascua, perdón. Qué tremendo eso. Miremos en Isaías, lo que hablamos ayer en Isaías 61, hay una parte importante que yo creo que no la pasamos de largo. Yo la vi ayer, pero no la quise compartir y de pronto usted la leyó, pero pasó de largo y es bueno pararnos allí, porque el perdón es gracia, favor o juicio, ¿sí?
Cuando usted no perdona es juicio, cuando usted perdona es favor de Dios. Ahorita vamos a leer otros sitios, otros pasajes. Dice allí en el versículo 61:2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Sí? Eso es la gracia y el favor de Dios y el perdón. Pero también dice, y el día de venganza de Dios. Eso es juicio. Y no es perdón, es juicio de Dios. Entonces, aquí en cuanto al perdón, hay dos lineamientos. ¿Sí? Mateo 6, versículo 12. Y está hablando allí el Señor del Padre Nuestro. Y dice así en el 6:12, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, exigimos perdón de Dios, Señor, perdóname como yo perdono. ¿Sí? Y más adelante en el versículo 14 dice lo siguiente, y yo digo que esto es una cláusula puesta por Dios, es una cláusula, ¿sí?, que nos amarra al perdón. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros nuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Qué tremendo eso. O sea, que si usted perdona, Dios te perdona. Pero si usted no perdona, Dios no te perdona. Y resulta que el perdón es una ley, es un decreto, es un mandato divino, es un mandato. ¿Sí? ¿Por qué es un mandato? Es que lo que hizo el Señor en la cruz fue morir por nuestra causa para ser perdonados. Pagó el precio más grande, más alto, más sublime que cualquier ser humano puede pagar. Y el Señor dejó su condición de ser Dios, se hizo hombre para morir por nosotros, para perdonar nuestros pecados y reconciliarnos con el Padre. Por eso es un mandato que nosotros tenemos que perdonar. No es si usted quiere, no es si usted siente, es que usted debe perdonar a su hermano, debe perdonarlo. Y aquí pues en este pasaje nos habla claramente, si tú no perdonas, pues Dios no te va a perdonar. ¿Sí? Ahora vamos a entrar al proceso del perdón, que es bien interesante. El perdón, como es una ordenanza, y escuche bien esto, mire, es una ordenanza, está mandado por Dios. Ese perdón, tenemos que mirar algo muy importante, que no es un sentimiento. Porque yo he hablado con personas, con muchos, y les he hablado del perdón, y dicen, no, pero es que yo no siento perdonar. Cuando yo sienta perdonar, yo perdono. No se trata de un sentimiento, se trata de una obediencia a un mandato. ¿Qué pasa cuando tú obedeces ese mandato? No sientes odio, quieres venganza, quieres sangre, quieres muerte, quieres ver a esa persona mal, pero tú tomas una decisión. Señor, voy a ser obediente, decido perdonar. No siento nada, lo odio con todas mis fuerzas, pero decido perdonar. ¿Sí? Esa es la decisión. Cuando tú obedeces y decides, se va a generar algo en tu corazón. Se va a generar un sentimiento. ¿Sí? Los sentimientos se generan aquí en el alma. Por ejemplo, usted no mira a una persona y dice, ay, quedé profundamente enamorado, estoy hasta dispuesto a morir por usted porque es que el amor que tengo. No, usted mira a una persona, le agradó a la persona, le encantó a la persona y dice, esta persona me gusta como para que fuera mi esposa. ¿Sí? Esa decisión que tomó allí empezó a generar un sentimiento y con el cabo de un tiempo usted se enamoró y después se enamoró profundamente y después dijo, me quiero casar con ella, ¿cierto? Se generó un sentimiento, pero usted los sentimientos no le genera porque ya, hoy decidí y se generó el sentimiento. No, es un proceso. Es un proceso después de una decisión. Lo mismo, el perdón es un proceso después de una decisión. Entonces, después de la decisión se generó el sentimiento. ¿Qué trae el sentimiento? Trae una transformación. El sentimiento trae una transformación en su cuerpo, en su alma. Trae una transformación y en sus pensamientos. ¿Sí? Pero hay una transformación, un cambio de mente, un cambio de pensamiento.
Eso es lo que genera el sentimiento cuando usted tomó la decisión. Mientras usted no tome la decisión, usted va a continuar teniendo el mismo sentimiento que tenía antes negativo contra esa persona que usted no ha querido perdonar. Y hay personas que llevan años. Mire, conozco gente, pastores, gente líder, gente de muchos años que tienen resentimiento y amargura en su corazón porque nunca quisieron perdonar. He escuchado personas que odian a su padre, odian a su madre, odian a sus hermanos, son capaces hasta de mandarlos matar, que tienen mucho odio, mucho resentimiento. ¿Por qué? Porque no quieren perdonar. Ahora, quiero decirles que ¿quién es la persona más beneficiada con el perdón? Pues uno dice, no, pues la persona, si yo perdono, el beneficiado es el que yo perdono. No, la persona más beneficiada con el perdón es usted mismo. ¿Cómo así? Sí, sí, porque es que la otra persona te ofendió y siguió largo. Y de pronto ni se dio cuenta que te ofendió. O te ofendió y le importa nada si estás ofendido o no. Pero tú quedas herido, quedas resentido, quedas amargado, quedas deseando muchas cosas. Y a toda hora, cuando tú no perdonas, esa persona está aquí. Todos los días. Cualquier situación, te acuerdas de él. Pasa algo, te sueñas con la persona. Vives ves algo, vives viendo a esa persona en muchos lugares con personas parecidas. Entonces vos andas con el, como dicen por ahí, con el muerto cargado en la espalda. Terrible. Pero cuando tú perdonas, te beneficias. Sanas tu corazón. Te olvidas. Dejas a un lado las cosas. Dejas pasar de largo. ¿Y qué pasa en tu corazón cuando perdonas? Que tienes paz. Que no andas pensando en esa persona, que ya no te interesa porque ya arreglaste el asunto y no hay ningún problema. Amén. Entonces tú eres el más beneficiado. Vamos a ir a ver ahora en cuanto a la persona que no perdona. La persona que no perdona es como cuando si le dieran una semillita. La semillita la colocan en la tierra. Tú te levantas y colocas la semillita en la tierra a las 6 de la mañana. Pasa el día y la semillita no le pasa nada. Está allí con la tentación de querer morirse y brotar, ¿sí? Pero no pasa nada. Tú la puedes recoger al final del día y sacarla y dejarla otra vez, no pasó nada. Pero si tú la dejas de un día para otro, al otro día la semillita ya empieza a morir y a querer abrirse. Ahora, si usted quiere puede hacer el experimento, coloca el experimento de la escuela, ¿no? Colocamos el frijol en el algodón con agüita y el primer día no le pasa nada, pero el segundo día él ya empieza a abrirse, a morir, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa con la falta de perdón. Por eso dice la palabra que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, el perdón tiene que ser el mismo día. Cuando tú dejas, y yo creo que usted ha experimentado eso, cuando usted no perdona ese mismo día o no pide perdón, al otro día le cuesta mucho más trabajo pedir perdón o perdonar. Ya empieza a sentirse mal. Y si pasa otro día peor, y si pasa una semana peor, y si pasa un mes peor, y si pasa un año, y pueden pasar 50 años y usted está con ese problema de hace 50 años, con su mamá, con su papá, que cuando yo era niño, que no me dieron, que no me hicieron, que no me cuidaron. Por eso es importante el mismo día tomar la decisión de perdonar, el mismo instante, el mismo instante. ¿Y qué pasa cuando pasa el mismo instante? Que esa semilla no va a brotar. Es que la semilla tiene un ADN y esa semilla de falta de perdón tiene un ADN de maldición, de amargura, tiene unas raíces, una genética satánica que es transmitida, que te empieza a envenenar, que te empieza a hacer cambiar el carácter, el temperamento, el pensamiento, las emociones, los sentimientos, y te vuelves una persona tosca, amargada, resentida, llena de odio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque decidiste no perdonar. En el caso todo lo contrario, pues va a tener paz, gozo y bendición. La palabra hebrea para amargura es punzar. Punzar. Haga de punzar, tener un chuzo allí metido. Es terrible. Esta amargura se puede volver una cultura una cultura o un estilo de vida. Un estilo de vida, una cultura es un estilo de vida. Entonces se vuelve la cultura de la amargura. Y a usted le vuelve normal gritar
estar amargada, estar resentida, qué día tan harto, sale el sol, qué día tan caluroso, llueve, qué día tan harto con esta lluvia, todo es malo, qué comida tan mala, que no me hablen. Bueno, una persona amargada es lo más terrible que usted puede tener cerca, es terrible, porque te amarga y te resiente también. Entonces, por eso dice la palabra que miremos bien, que ahorita vamos a leer esa cita. Hebreos capítulo 12, del 12 al 17. Entonces, la raíz de amargura se profundiza. Raíz, por eso se llama raíz. La raíz se mete, ¿sí? No es la rama, ni la copa, ni el fruto, es la raíz. La raíz se profundiza porque la raíz es la que va a llevar a que dé una mata, a que dé una rama y a que dé un fruto, ¿sí? Por eso la raíz es la que tenemos que erradicar de nuestro corazón. O sea, si usted no toma la decisión en el momento de perdonar, esa semillita empieza a brotar y se empieza a volver una raíz, y esa raíz se le vuelve una matica, y esa raíz se le vuelve un árbol frondoso y se le vuelve un árbol con mucho fruto. ¿Cuál es el fruto? Fruto de amargura, de odio, de resentimiento, fruto de venganza, fruto de rencor, envidia, celos, crítica, murmuración. Todo eso se vuelve allí y se confabula a raíz de esa raíz. Por eso lo mejor es, primero, pues no dejar que esa semilla brote allí. Y si brotó y está, y usted tiene, y ahorita está dando de cuenta de cosas que, yo tengo tanto esto, pues es la hora de erradicar y arrancar. Mire, ¿cómo se hace para erradicar el pasto? ¿Saben que el pasto pasa un incendio y lo quema? Y al tiempito vuelve y sale. Usted lo corta y vuelve y crece. La única forma para que el pasto deje de crecer y hay que arrancarlo de raíz. Usted lo cogen en el campo, lo cogen con azadón, lo arrancan de raíz y lo voltean. Cuando lo voltean se seca la raíz y no puede prosperar. Entonces eso es lo que tenemos que hacer con la raíz de amargura, erradicarla. Fíjese que las matas de coca, la erradicación de la coca es arrancar las matas. Si usted no arranca las matas y corta el tronco, vuelve y sale nuevamente la planta. Es arrancar la mata. Necesitamos arrancar esa mata de maleza que está en nuestro corazón, que no nos deja avanzar espiritualmente, que no nos deja crecer, que no nos deja madurar, que no nos deja ser felices ni hacer felices a los demás. Amén. Vamos a leer entonces al libro de Hebreos 12 para concretar la raíz de amargura. Hebreos 12:12. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Entonces, miren que todo este pasaje tiene que ver precisamente con la falta de perdón. Levantar las rodillas, las manos caídas y las rodillas paralizadas. Usted, si no ha perdonado, le es difícil levantar las manos al cielo a adorar a Dios. Le es difícil postrarse. Por eso dice que levantemos las manos y las rodillas paralizadas. Y hacer sendas derechas para vuestros pies, para caminar correctamente, para andar derecho delante del Señor, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Debemos seguir la paz con todos. Y la paz, la única forma que haya paz es a través del perdón. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué es dejar de alcanzar la gracia de Dios? Dejar de alcanzar el perdón de Dios. Que brotando una raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. O sea que la semilla que usted tiene da semillitas, da el fruto y el fruto cae y donde cae el fruto, allí va y produce otra mata. Entonces una raíz suya contamina. Si usted está amargada con su papá, usted contamina a su marido y contamina a sus hijos y resulta que su marido y sus hijos odian a su papá. ¿Por qué? Porque usted les transmitió la amargura del resentimiento. O viceversa, el marido o el hijo que mire que mi mujer y va y le... Mire, y quiero abrir un paréntesis aquí muy importante.
en las consejerías de pareja y en los prematrimoniales, yo hablo con las parejas, que no debemos permitir que la familia se inmiscuya en los problemas. O sea, no podemos, ayer hablamos acerca de que los consejeros no deben ser la familia. Si, ejemplo, hay una situación y un problema entre pareja, entonces la esposa va a hablar y abrir su corazón donde su mamá, ¿sí? Que es que me trató mal, que me insultó y que me dijo. Entonces la mamá, tranquila mija, no importa, deje ese hombre y venga para la casa. Pero la mujer va y se reconcilia con su esposo y le pide perdón al esposo y lo perdona y otra vez están de piquitos, pero la mamá quedó envenenada. Y eso que tú le hablaste generó una raíz en su corazón. Quedó en amargura y en resentimiento contra su esposo. Y esa amargura, entonces ella habla con su esposo, con su papá, y habla con sus hermanos, y habla con las tías, y habla con todo el mundo, y resulta que todo el mundo terminó odiando a tu esposo por algo que tú hablaste. Entonces, lo más importante en este paréntesis que estoy hablando es que si usted tiene un problema, mujer o hombre, no vaya donde su familia a dañarles el corazón contra su esposa o su esposo. Vaya ante una persona neutra, vaya ante su pastor. Y estamos entre cristianos, vaya ante su pastor, ante el discípulo, el líder que le han colocado, y vaya y hable de esta situación, que él intervenga allí en una consejería y medie entre ustedes dos y traiga una sanidad. Amén. Entonces, eso es importante para que estas raíces no se profundicen y haya paz. Cerramos el paréntesis. Entonces, continuamos allí que dice que una raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Amén. O sea, que esa raíz de amargura y esa falta de perdón posiblemente nos puede llevar a perder la salvación. ¿Eh? Muy delicado. Aparte de la raíz de amargura que trae esos sentimientos, recuerde que usted toma una decisión y genera un sentimiento, así como toma la decisión, genera un sentimiento de perdón y de transformación y cambio en su corazón. Si no perdona, también se generan esos sentimientos y esos pensamientos en su corazón de odio y resentimiento, pero también además trae enfermedad física, ¿sí? Porque esa falta de perdón trae amargura y la amargura en el corazón genera químicos en su cuerpo. Por eso dice amargura, amargo. Eso genera cosas en su corazón que le llevan a traer enfermedad. Por lo general habla de la artritis, de los problemas ¿de qué? De las articulaciones, ¿sí? Enfermedades de las articulaciones y la artritis. En cambio, si usted perdona, va a haber paz en su corazón, va a haber tranquilidad, va a haber gozo y va a haber la gracia de Dios en el perdón. Bueno, hay tres áreas del perdón, tres lineamientos del perdón. El primer perdón va hacia la persona que te ofende. Llámese papá, mamá, hermanos, tíos, vienen en esa línea. Acuerden que hablamos acerca de ir a la niñez, donde más se dañó la personalidad. Y va a esos lineamientos, a los vecinos, a los jefes, etcétera, etcétera, hacia las personas externas que nos han dañado, ¿sí? Por lo general, a los que más sentimos daño en nuestras vidas son los más cercanos. Por ejemplo, en los abusos de niños, el muy alto porcentaje de los que abusan a los niños son la misma familia, que el tío, que el hermano, que el primo, ¿sí? Son los que abusan a los niños. ¿Sí? En otros casos más cortos, el vecino o la empleada del servicio, etcétera, etcétera, son un poquito más lejanos. Pero más lejanos es algún abusador, un depravado que abusó del niño en alguna situación. Pero van en ese lineamiento, son los más cercanos los que nos hacen más daño, los que nos pueden hacer más daño. Entonces, tenemos que perdonar a esas personas. O sea, es la primera línea del perdón. La segunda línea del perdón es hacia ti.
Increíblemente, hay cosas que tú te tienes que perdonar. Y hay muchas situaciones, eso ha generado, por el abuso, por muchas situaciones que ocurrieron, tú generaste para tu vida el menosprecio, el autorrechazo. ¿Por qué permití? ¿Por qué me dejé? ¿Por qué no hice esto? Entonces te tienes que perdonar a ti mismo también. O sea, estamos viendo esos lineamientos. Tienes que perdonar a la persona que te dañó y te tienes que perdonar a ti mismo. Y la tercera persona, increíblemente, pero hay que hacerlo si usted lo siente así, que Dios fue el culpable que permitió esa situación. Entonces, perdona a Dios. Dios no tiene nada que ver en este asunto de tus heridas. Es la maldad del corazón del hombre. La caída del hombre ha producido mucha maldad en el ser humano. ¿Sí? Todos los seres humanos tenemos una naturaleza caída de pecado. ¿Sí? Entonces, dice la palabra, que Dios se glorifica en toda adversidad, que Dios hace la herida y pone la cura, ¿sí? Que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, si algo se permitió, si usted cree que Dios es el culpable, entonces dígale, Señor, yo quiero perdonarte porque yo creo que tú permitiste esto para mi vida y no entiendo por qué. ¿Sí? Entonces, ayer contaba el pastor Roosevelt precisamente que Dios le dijo, a partir de ahora tú eres mi hijo y a partir de ahora yo voy a velar por ti. Y él pensó que, mejor dicho, le iba a ir bien en la empresa y resulta que lo iban a despedir. Entonces, él se quejó contra Dios, pero ¿por qué Dios me está despidiendo? Uno muchas cosas no las entiende, pero Dios está permitiendo situaciones que necesitas pasar y que Dios quiere restaurar este corazón de muchas cosas también del pasado. Entonces, aquí vamos a entrar a otro punto muy importante. Perdonar sin justificar. Esta es una revelación que Dios me dio personalmente a mí. Y hay una situación en muchos de nosotros que justificamos el mal que nos hicieron. ¿Sí? No, que mi mamá fue violenta y me ultrajó y me dañó mi corazón y bueno, que mi papá me abusó, cosas, no, pues pobrecito, es que era ignorante, no, es que pobrecito, es que el papá de él también, es que pobrecita mi mamá con tantos hijos, todo lo que sufrió. Entonces justificamos las personas y cuando justificamos nos es difícil perdonar. O sea, la justificación no trae el perdón. El único que nos justifica frente a nuestro pecado es el Señor. Nosotros si justificamos, no, esa justificación impide que perdonemos. Entonces, un punto para la sanidad importante es que tenemos que reconocer la herida, el daño que nos hicieron. Yo voy a colocar varios ejemplos míos. Pues tengo muchos ejemplos de personas, pero un punto importante, otro paréntesis aquí que me acordé y lo tenía anotado allí, es que como consejeros debemos de ser confidentes. Confidentes, es importante la confidencia y ser confiables. Si usted no es confidente y no es confiable, usted puede tener unas 3, 4, 5 consejerías y se le murió el ministerio, porque nadie más va a confiar en su vida. En las iglesias, por ejemplo, que se vuelven, los consejeros son los pastores y el equipo de líderes. Y entonces los consejeros están, y empiezan en los grupitos allí, los consejeros, los pastores y los líderes empiezan a hablar entre ellos sobre una situación de una persona y resulta que esa situación se supo en toda la iglesia. Porque el pastor o el líder habló con el otro y el otro con el otro y el otro con el otro y llega a oídos del aconsejado que la iglesia ya sabe que estaba en pecado y que estaba en restauración y que el marido le fue infiel, etcétera, etcétera. Y eso daña a la persona. Y mucha gente se han ido de las iglesias por esa situación. Entonces debemos ser confidentes, que las personas puedan confiar. Hay personas que dicen, mire, yo le abro mi corazón al pastor Otto, a la pastora Olga, porque sé que eso queda allí. Y así es. Y así tiene que ser. ¿Sí? Ahora, han habido casos, 1, 2, tal vez 3 a lo mucho, en que he tenido que hablar por peligro de otras personas. O sea, esa persona que vino en consejería tiene un problema gravísimo y estaba en consejería, pero no ha querido cambiar situaciones y empezó otra vez a una situación que daña a otra persona. He tenido que hablar con esa persona, cuidado con esta persona porque tiene estos problemas, para evitar un daño allí
en unos terceros. Eso ha sido las únicas. Otra situación de las cuales tenemos que hablar es que si llega una persona que es un depravado sexual y que usted sabe que ha violado niños y que va a seguir de pronto violando, usted tiene que denunciarlo a la policía. Es muy duro y es muy difícil a uno como pastor que viene alguien y tener que hacerlo, pero es porque están corriendo peligro otras vidas, otras personas. Entonces, hay cosas en las cuales uno tiene que mirar los parámetros legales también y mirar cómo puede ayudar no solamente a la persona que está allí, sino a otras personas que pueden estar en peligro. Amén. Ese es como ese paréntesis. Entonces, hablamos acerca de no justificar el daño. Mire, esto ocurre en cantidad de personas. Justificar el daño. Hay una persona que justificamos mucho. Y todo el mundo dice, con mi mamá no se meta. Y el que se mete con la mamá, mejor dicho, terrible, ¿cierto? Y resulta que hay daños que nos han hecho. Voy a hablar del caso mío. Yo sé que hay muchas personas que sus madres hicieron daño, otras que sus padres hicieron daño, otras que el papá y la mamá hicieron daño, ¿sí? Como casos que he escuchado, pues que el papá violaba a la hija y que la mamá consentía en que abusara de ella, que para que no se fuera de la casa. Cosas terribles. Entonces, no podemos justificar. Yo tenía muchas heridas, cosas en mi corazón que no sabía de dónde venían. No sabían de dónde venían. Pero el Espíritu Santo me iluminó y me mostró esas situaciones. Entonces yo justificaba a mi mamá porque mi mamá, pues la mamá es la mamá. Y la mamá, todas las mamás se van para el cielo. Y todas las mamás son buenas. ¿Sí? Por ahí dicen mamá, madre es madre y para de contar. Y resulta que, como nos enseñaron culturalmente eso, entonces hemos aguantado cantidades de situaciones y cosas y de violencia y de abusos porque es mamá. Y resulta que estas situaciones nos han dañado emocionalmente. Entonces, hay una situación, voy a contar 3 episodios de mi vida para que usted quede ilustrado. En situaciones o en conferencias o charlas que yo he dado, de pronto he compartido situaciones de personas sin nombre. ¿Sí? Y procuro que de pronto la persona no esté para que no se vaya a sentir ahí, está hablando de mí. Y eso debemos tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Porque las personas se pueden sentir por eso y más si son susceptibles. Entonces debemos tener cuidado porque las personas que tienen rechazo y tienen muchas heridas son muy susceptibles. Y usted da un ejemplo sin nombre y piensan, no, me expuso públicamente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no hacer daño a otras personas hablando de situaciones. Debemos ser, o sea, si colocamos un ejemplo de pronto en un lugar donde sabemos que esa persona de pronto no esté y podemos comentar alguna situación. Yo, por ejemplo, ya les he hablado de varias personas, pero ustedes no saben ni quiénes son y no lo van a saber. Pero de esta persona sí van a saber porque soy yo. Una situación que produjo una herida profunda en mi corazón. Recuerdo que yo tendría tal vez 8 años, 8 o 9 años, 8 años tal vez. Y entré a estudiar un colegio privado. Mi mamá habló allí era un colegio católico y habló con Monseñor y mejor dicho, le rogó y le suplicó y me metieron becado. ¿Sí? Y resulta que pues yo era inteligente, pero no era muy juicioso. Y en el primer mes, a los que somos más antiguos, acuérdense que las libretas venían con rojo y azul. Las notas eran rojas porque perdió y azules porque ganó. Y resulta que en mi libreta, mi mamá fue a recoger la libreta y tenía más rojos que azules. Entonces mi mamá llegó y me dio con esas benditas chancletas antiguas de caucho. Se enfureció, se encegueció y me pegó hasta que ya no pudo más. ¿Sí? Eso dejó mi corazón destruido totalmente. Eso fue terrible. Lo recordé pues toda la vida. Eso quedó allí, yo nunca sané eso, pues, como dice, eso era normal y eso estaba bien. Ahora, la disciplina en la Biblia es correcta. Hay que disciplinar a los hijos. Y habla de la vara. Pero dice, pero no para destruir el alma de la persona, del niño. Hay que disciplinar conforme a la palabra de Dios. ¿Qué pasó con esa herida que produjo en mi corazón? Yo seguí mi vida con mente, me casé, tal, cristiano ya. Mis hijos
uno de mis hijos tendría, yo creo que más o menos la misma 9 o 10 años, y se dio una situación no de estudio y no de notas, porque hasta allí yo dije, nunca castigaré a mis hijos por notas, y nunca lo hice por notas, siempre los estimulaba para que estudiaran y sacaran buenas notas. Pero se generó allí una situación con uno de mis hijos y yo perdí la cabeza y le pegué con un cable pues de esos de internet, y eso fue terrible. En ese momento yo perdí a mi hijo. Para recuperar a mi hijo yo me demoré como 6 años. Desde ese momento que me perdí allí, en ese momento yo le pedí perdón, pero yo ya había hecho el daño. Mi hijo, prácticamente yo morí para mi hijo. Le causé una herida terrible. Y tuve que trabajar como unos 6 años para que mi hijo volviera nuevamente a amarme como su papá. Cuando mi hijo volvió, ahora él me saluda de beso, me ama, me abraza, bueno, ahorita somos otra cosa, pero yo hice un daño por un daño que yo no había sanado en mi pasado. Entonces es importante, por eso debemos sanar nuestro corazón, porque podemos transmitir las heridas a nuestros hijos y nuestros hijos a nuestros hijos. Se vuelve algo generacional, se vuelve una iniquidad. Entonces necesitamos sanar muchas cosas del pasado sin justificar. Entonces Dios me llevó a hablar, mi mamá había muerto hacía ya años y me llevó en un momento de sanidad con ella a reconocer el daño que ella me había hecho y a poder decir, mi mamá fue mala, Señor, porque me dañó en esto, me dañó en esto, me dañó en esto, Señor. La perdono por esto. Y decido ahora amarla. Sencillo, fue una decisión que yo tomé y eso fue inmediatamente. Sanidad de mi corazón. ¿Sí? El perdón y la decisión van de la mano totalmente. Otra situación que quiero comentarles, y lo estoy haciendo en este caso, de comentarles a ustedes para que usted pueda identificarse y pueda tener una sanidad también. Y como estamos hablando desde el comienzo, que la niñez es muy importante. Otra situación fue el menosprecio de mi madre hacia mi padre. Voy a colocar 2 ejemplos. El primer ejemplo que quiero decirles para que entiendan cómo se transmite al futuro lo que pasó en el pasado. Mi padre trabajaba en una empresa y él tenía que madrugar a trabajar. Se levantaba tipo 5 de la mañana porque entraba a las 6 a trabajar. Entonces un día yo estaba allí y mi padre le hace un reclamo a mi mamá. Le dice, ¿por qué no te levantas a hacerme el desayuno que yo me voy tan temprano? Entonces ella le dijo, pues, no, yo no me voy a levantar temprano, si eso es fácil que usted haga un desayuno, un chocolate, un huevo y se va. Yo no me voy a levantar a hacer eso. Entonces yo tenía como 5 años y me puse muy triste por mi papá. Pobrecito, mi papá se va sin desayuno. Y por varios tiempos, no sé cuánto, yo me levantaba a las 4:30 de la mañana a hacerle el desayuno a mi papá para que mi papá se fuera desayunado. Eso creó una herida en mi corazón. Esa herida se manifestó cuando estaba casado. Y yo salía por la mañana a trabajar y mi esposa no me hacía el desayuno. Y entonces yo dije, esta vieja es igual a mi mamá, no me da el desayuno. Pero la herida no era con mi esposa, la herida era con mi mamá. Entonces cuando el Espíritu me llevó a reconocer esa parte y dije, Señor, yo perdono a mi mamá porque no le hacía el desayuno a mi papá, sanó mi corazón y ya no hubo problema con mi esposa. Ahora, mi esposa tenía un problema también con su mamá, que su mamá no se levantaba a hacer el desayuno, le dejaba el día anterior, mire, ahí está para que haga y se vaya a estudiar. Entonces no le fue importante el desayuno, entonces para ella no era importante el desayuno. Entonces, por eso mismo había un problema del pasado con ella y había un problema del pasado conmigo. Por eso necesitamos sanar esas áreas, porque muchas parejas están sufriendo divisiones, problemas en su relación por causa de su pasado, por causa de su papá y de su mamá y de su niñez, que vieron muchas cosas en la niñez y están replicando en su matrimonio la situación. Por eso tenemos que perdonar a papá y tenemos que perdonar a mamá y tenemos que perdonar ese pasado y no tenemos que traerlo a la relación, porque mi relación ahora es una relación nueva, no vieja. No podemos traer esa herencia de maldición al matrimonio. ¿Por qué? Porque va a fracasar. Yo no me voy a dejar de este hombre como mi mamá se dejó de mi papá, o yo no me voy a dejar de esta mujer como mi papá se dejaba de mi mamá. Fracaso. Entonces necesitamos sanar muchas cosas en nuestra relación, en nuestra vida pasada, para poder sanar nuestro matrimonio y no dejar que eso afecte nuestra relación.
Tu esposa no es tu mamá, tu marido no es tu papá. Es tu esposo y es tu esposa. Y tienen que empezar algo nuevo y sanar las cosas del pasado. Bueno, eso en relación a mí. Otra cosa que me di cuenta, pues, cómo una madre puede dañar a un hijo. Y es que mi mamá tenía un problema con mi papá de menosprecio. Y ella lo menospreciaba y ella sí valoraba a su familia. Sabe que la gente de los pueblos son muy enraizados en los apellidos. Es que los Rodríguez, es que los en cambio los otros no son nada. Entonces mi mamá menospreciaba mucho a mi papá y lo menospreciaba con todo su apellido. Es que los ladinos no son nada, es que usted no sirve para nada. Y resulta que yo me parecía, era el que más me parecía a mi papá y yo era el hijo preferido de mi padre. Entonces mi madre me tenía resentimiento por causa de mi padre y porque era el que más se parecía a su esposo. Entonces yo me di cuenta ya de viejo en el Señor que mi mamá a mí no me quería mucho, ¿sí? Y por eso fue violenta conmigo y por eso me humillaba y me menospreciaba, porque ella le decía, me maltrataba, me decía cosas y decían de mi papá y digo, y usted es igual a su papá. Entonces cuando ella desfiguraba a mi papá, al que menos se quería parecer esta persona era a su papá. Entonces empecé a tener mucho menosprecio por mi apellido. Sentía vergüenza de mi apellido. Cuando en el colegio me decían Ladino, me da una vergüenza, una pena, y yo bajaba la cabeza y los amigos me tenían que decir, que contestar. Yo levantaba mi mano avergonzado porque era lo peor. Entonces yo perdí mi identidad con mi padre por causa de mi madre. Y Dios me mostró eso. Entonces, ahora yo después de que sané eso y reconocí que mi mamá había sido mala, que dañaba mi relación con mi padre, que todo esto, entonces, Señor, la perdono y la amo. A partir de allí me cambió el panorama. Amo mi apellido. Me siento orgulloso de ser un Otto Ladino. Me siento orgulloso del Ladino. Lo firmo ahora antes escribía Otto Ladino allí minúsculo que no se viera y Rodríguez bien grande. Ahora mi apellido, me siento orgulloso de mi padre, me siento orgulloso de mi apellido, porque el Espíritu Santo sanó mi corazón cuando reconocí estas áreas en mi vida. Por eso, si usted tiene problemáticas, es importante reconocer. Tuve hace muchos años un discípulo y ministrándole sanidad interior, había sido muy abusado por su madre, pero abusado fuertemente en la violencia. Y yo le dije, mira, ábreme tu corazón. Yo sabía muchas cosas vamos a esa parte de estos abusos terribles. Y yo, no, yo no, eso quedó en el pasado, yo no quiero recordar nada porque eso me hirió mucho y no quiero saber nada de eso y no voy a hablar nada y hasta aquí no quiero volver a hablar con usted. Este hombre siguió herido y sigue herido porque no ha querido ir a esa parte. Y eso le dañó su mente, le dañó su corazón, le dañó sus emociones, le dañó su personalidad. O sea, el daño que nuestros padres pueden haber hecho ha sido bien tremendo. Entonces necesitamos sanar estas áreas importantísimas para que haya un cambio, para que haya una buena relación de pareja, para que tengamos paz y para que tengamos un carácter y para que tengamos una personalidad, porque aún la personalidad nos puede cambiar. Eso es algo poderoso porque Dios puede cambiar nuestra personalidad. Lo tercero, pobrecita mi mamá, ella está en el cielo porque yo sé que ella se fue para el cielo porque Dios la amaba mucho y ella sufrió mucho también. Ya, pero yo no la podía justificar en el momento porque necesitaba reconocer el mal para poderla perdonar. Ahora sí la justifico plenamente porque Dios justificó su situación y es una mujer realmente que murió con el Señor, gracias al Señor. La desprotección, otra cosa que me di cuenta fue la desprotección, porque resulta que mis hermanos mayores me cascaban y ella no me defendía. Simplemente les decía a ellos, vean, no le peguen porque cuando él crezca les va a pegar. Y yo vi eso como normal, que sí, yo voy a crecer y me voy a defender. Pero después me di cuenta que ella no me protegió, que ella dejaba que me pegaran. Entonces tuve que perdonar por la desprotección. Entonces, hubieron varias cosas, ¿no? Por la violencia, por la pérdida de identidad, porque la pérdida con lo de mi papá fue una pérdida de identidad, y por la desprotección, ¿sí? En las cuales mi mamá fue mala. Entonces yo tuve que perdonarla y decir, Señor, ahora sí amo a mi mamá como mi madre. Y fui sano. Entonces es una bendición que tenemos que buscar todos nosotros. Mire, hay gente muy linda,
ministros de Dios inclusive, que han tenido unas problemáticas en su niñez que no han resuelto y siguen operando y sigue operando en su casa y sigue operando. Ahí se ha vuelto una iniquidad esa situación, han vuelto una iniquidad y se están repitiendo y aún como ministros, esa situación que vivieron de pronto con la mamá es una factura que le están pasando a las mujeres continuamente, ¿sí? O lo contrario, los hombres y están pasándole esa factura a las mujeres, o las mujeres a los hombres. Lo último, ya para cerrar, vamos a leer Mateo 18, 23. Mateo 18, 23. Habla de los dos deudores, del 23 al 35. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogó diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole, su señor le dijo: siervo malo, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Tremendo. El no perdonar nos pone en las manos del verdugo. ¿Quién es el verdugo? Satanás. Y Satanás no tiene misericordia. Entonces, tenemos que perdonar, decidir perdonar y someternos a una restauración. Si usted entendió esto que hemos hablado hoy y lo pone en práctica, como decía por ahí un hombre del libro La gente más feliz de la tierra, seremos la gente más feliz de la tierra. Ponga en práctica el perdón, ponga en práctica la restauración, reconozca lo que hay en su corazón, la necesidad de perdonar, y usted va a ser una persona libre, llena de paz y llena de gozo. Y la amargura huirá de usted. La amargura no estará cerca a su vida. Y esto lo promete el Señor y es una realidad para todo aquel que reconoce que necesita ayuda, que está enfermo espiritualmente y que necesita sanidad. Padre, te damos gracias en esta hora y te pedimos que esta palabra traiga mucha edificación, sanidad y restauración a mis hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Pastor, quedamos en tus manos. Bueno, qué bendición recuperar todos esos conceptos, además que son vida, ¿no? Yo creo que todos hemos tenido problemas de rechazo, todos hemos tenido problemas de todo esto que Otto ha comentado, el esquema de nuestras familias, nuestros padres. Yo conocí a mi papá a los 5 años, yo creo, y luego a los 8 años. Luego, por a los 11, me volví a encontrar con él. Y todo eso trae unas heridas y unas secuelas tremendas. Y eso afecta nuestra paternidad, nuestra relación con Dios. Por eso es importante sanar esas áreas con nuestros padres para poder sanar la relación con Dios. Yo le he compartido a los hermanos que a mí a veces Dios se me pierde, se me embolata. Y tiene que ver con mi relación con mi papá. Y de acuerdo a cómo ha sido la relación con nuestros padres, eso afecta a nuestra relación con Dios. Bueno, hermanos, muchas gracias. Yo creo que ha sido un aporte tremendo lo que el hermano Otto ha compartido. Hemos tenido cerca de 120 personas. Qué bendición que
estamos motivando consejeros, necesitamos pastores, necesitamos personas que escuchen a las otras personas y que puedan trabajar para restaurar. Dios ha tenido mucha misericordia conmigo y yo creo que con la mayoría, pero el cuadro que yo tengo desde mi niñez no era para haber desarrollado la vida que desarrollé. Solamente la misericordia, el amor de Dios y sus propósitos me han llevado a los lugares donde he llegado y a lograr desarrollar lo que he desarrollado. Amados, muchas gracias. El hermano Otto, vamos a seguir hablando a ver si logramos consolidar un trabajo más específico, un discipulado de consejería. Yo creo que sería por ese lado un discipulado de consejería para que entrenar a los nuevos pastores. Aquí estamos, Josuil Estrada, Aleida Pérez, Josuil Estrada, Silvia Raquel. Muchas gracias, muchas bendiciones, bellísima palabra, Dios le bendiga. Pastor Otto Rubén, muchas gracias. Pastor, tremenda enseñanza, Albaluz. Y sí, yo creo que lo que Otto ha compartido ayer y hoy va a ser bendición. Mañana, 9 de la noche, amados. 9 de la noche. Mañana comparta esto con otras personas, con otros líderes que quieran aprender de consejería, de sanidad interior. Mañana es el tema, ¿cuál es? Guerra espiritual, ¿cómo fue? Ya no me acuerdo. Pero de todos modos es el complemento de estas dos primeras charlas. Que Dios los bendiga, amados. Descansen. Yo también voy a descansar. Otto, gracias. Dios te bendiga. Descansa, mi hermano. Bendiciones. Chao. Bueno, pastorazo, bendiciones, gracias. Bueno, Dios te bendiga, mi hermano. Bueno.